La idea de esta... Ay, perdón, ya empezó a grabar esto. Bueno, me dijeron que pues que vamos a tener el gusto de tener una conversación con ustedes, lo cual, bueno, entendí que era una presentación por parte de la DIEPE, pero no sé en qué orden ustedes la quieran llevar. Yo, pues, con mucho gusto estoy aquí para atender, para escuchar, para tomar nota. Y tenemos participantes que vienen de distintas escuelas que también pues están deseosos de escuchar, y en el caso de que tengamos pues dudas y preguntas o inquietudes, pues esa es la idea, ¿no? Satisfacer todo. Y bueno, en principio pues decirles pues que estamos muy contentos de tener este acercamiento, porque para nosotros es importante conocerlos y que ustedes nos conozcan. Entonces, pues, me parece que en todas las escuelas hemos estado trabajando con la guía operativa, como enterándonos de los cambios y poniéndonos al corriente de lo que tenemos que saber, pero pues nunca está por demás la asesoría y todo lo que nos puedan aportar. Entonces, pues estamos para escuchar. Sé que nos acompañan, nos lo acaba usted de decir su nombre, el licenciado Franco Aguilar, que es del Departamento de Jurídico de la DIEPE, de la Dirección General es Dirección General de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Y bueno, pues tiene usted la palabra, con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, y quien va a conducir la sesión del día de hoy es la maestra Zoila Corro. Yo me presento con ustedes, me da gusto estar aquí el día de hoy, y un saludo de la licenciada Fanny Rúa, la titular de la dirección, y esperemos que se pueda incorporar con nosotros. Tuvo que atender, como dijo bien la maestra Zoila, otra reunión, y esperemos que nos pueda alcanzar, que era su intención. Maestra Zoila, te doy la palabra. Gracias, perdón, como siempre la tecnología, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, pues a nombre de la administración, ¿verdad? De la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, la de GOCE, que es la Dirección General de Servicios Educativos Operativos en el Distrito Federal también. Le damos la más cordial bienvenida, también a nombre de la licenciada Fanny Rúa Zavala, quien es la Directora General de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos. Les agradecemos su participación el día de hoy. Agradecemos su presencia, agradecemos la intención que tenemos de vincularnos, de tener este primer acercamiento, de revisar algunos aspectos que nos interesan. Podemos compartir si tengamos dudas para incrementar la información. Podemos vamos a tener una sesión de exposición primero y otra de preguntas, donde nos gustaría pues que su participación sea activa. Trataremos de resolver todas ellas en el tiempo establecido. Entiendo que tenemos una hora, tendrán que ser como 45 de exposición y 15 de preguntas, pero esto no quiere decir que nuestra comunicación se cierre, sino que al contrario, que así como iniciamos hoy, continuaremos teniendo esa comunicación que es un sentir y una visión tanto del administrador, el maestro René de Degoce, como de la licenciada principalmente, de que tengamos un acercamiento, una comunicación constante con las escuelas incorporadas, principalmente en una visión de una mejora y de que tengamos una amplia comunicación y que se cambie la visión de DIEPE, no solo como una instancia que castiga, sino al contrario, una instancia que vamos a poder lograr pues una mejora constante de nuestro servicio educativo. Nos encanta hoy estar con ustedes. Vamos a estar con ustedes la licenciada Natiela Morales y el licenciado Aguilar Ruiz, nuestro compañero. La licenciada Natiela es asesora asesora técnico pedagógico del área de incorporación de la DIEPE. El licenciado Franco es asesor técnico jurídico del área de jurídica de la DIEPE, y su servidora es soy asesora técnica
pedagógica de la DIEP. Muchas gracias. Si no hay alguna, la maestra Carmen, que es la persona que nos representaría o con la que estamos en contacto en esta agrupación de la COM, que nos agradecemos esta invitación y que esperamos que no sea la última. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir. Pues bueno, como habíamos acordado, el día de hoy, la intención de la plática está relacionada principalmente con los trámites relevantes que tienen relación con las escuelas particulares. Y en ese sentido, pues la primera que nos tenemos que pues consolidar en esta actividad de escuelas particulares, de escuelas incorporadas a nuestro sistema educativo. Obviamente existe una serie de normatividades, ¿se está escuchando? Sí. De normatividades, muchas gracias, que están relacionadas con todas las escuelas, pero una que es en la que nos vamos a centrar la plática el día de hoy, es la que incorpora o integra de manera operativa toda esa serie de normatividades relacionadas con la normatividad a la que tenemos que cumplir como escuelas particulares. De toda esta guía que ustedes ya bien conocen y que conocen y que no se ha tenido pues el acercamiento cada año y además una exposición especial de escuelas particulares, puesto que tenemos cuestiones específicas, a pesar de que somos iguales que las escuelas públicas y que debemos de trabajar con los mismos lineamientos mínimos. Como escuelas particulares tenemos una serie de cuestiones específicas que nos hacen un tanto diferentes y por ello tenemos un documento que aparta y que amplía esas especificidades. Y en ese sentido solamente vamos a tocar algunos aspectos de la organización del colectivo escolar relacionada con la organización escolar, la infraestructura escolar, principalmente relacionada con la escuela segura y aspectos sobresalientes sobre el colectivo escolar. Pues en ese sentido, el aspecto que más nos interesa es que la prestación del servicio, ustedes lo saben muy bien, pues es importante que podamos tener no solo este servicio educativo que nos corresponde por la autorización correspondiente de preescolar, de primaria, de secundaria, sino que como cuestión normativa sí nos interesa, puesto que puede ser causa de algunas inconformidades, de que no se preste otro servicio diferente al que se le autorizó, lo cual no quiere decir que en un solo plantel podamos tener los 3 niveles respectivos que corresponden a educación básica. En esta prestación de servicio, pues la guía, los documentos, los nuevos, la política educativa nos comenta y nos establece que tenemos que poner un punto más a que podamos ser unas escuelas inclusivas, escuelas donde se denote la equidad, puesto que como sociedades hemos avanzado en esta serie de aspectos y que obviamente la escuela no puede ser una instancia donde no se incluya esta importancia social y de avance y de evolución en nuestras sociedades, pero siempre pensando en la integridad del alumno. En cuanto al funcionamiento de los servicios, como ustedes bien lo saben, la normatividad principal a la que nosotros debemos responder para poder ser incorporadas y además para operar es los acuerdos secretariales 357 que corresponde a educación preescolar, 254 que corresponde a educación primaria, 255 y 276 que corresponden a educación secundaria. De estos aspectos, una parte principal es que obviamente el propietario de este plantel tiene que no solamente ofrecer el servicio educativo, sino que tiene que tener, que es una de las cosas que nos interesan en DIEP, de GOCE, pues que es el eje de operación de cualquier servicio educativo, es el personal directivo y docente.
y que este personal educativo y docente no solamente sea completo, sino corresponda al perfil correspondiente. Y que está muy determinado no solamente en la guía, sino en los acuerdos que estamos mencionando. Otra visión que nos interesa resaltar para justamente ir mejorando esta comunicación entre instancias es la comunicación que debemos de tener como escuela con nuestra primera autoridad educativa, que es la supervisión. Es decir, la escuela, el plantel incorporado debe tener una comunicación directa con su supervisión para cualquier duda y obviamente con DIEPE, pero principalmente su autoridad educativa inmediata y jerárquica es el supervisor, puesto es que es él el que va a establecer si se están cumpliendo con las normas establecidas no solamente de la guía, sino de esos acuerdos secretariales. Ustedes saben que tenemos, por lo regular, por acuerdos, tenemos que podemos hacer hasta 3, pero que últimamente se ha emitido un comunicado donde nos dice que es recomendable que sí podamos cumplir con 3 visitas ordinarias y las extraordinarias que sean necesarias, como una adecuación o como un aspecto relevante a la norma. Y en ese sentido, toda esta visión de la normatividad, de la guía operativa, no tiene más que pensar en que lo principal para nosotros como servicio educativo, como parte del sistema educativo nacional, es la integridad del alumno. En cuanto a los funcionamientos del servicio, algo importante que nosotros hemos detectado, que a veces hay una cierta resistencia o hay resistencia porque se tienen dudas sobre el manejo, es la importancia que tiene la utilización de nuestro CIA web, ya que ahí se ha establecido, se ha considerado que es una evolución donde podemos considerar no solamente tener los datos inmediatos del plantel, de los chicos, sino también aquellos procesos de gestión y procesos administrativos más los técnicos pedagógicos, como es los resultados de los consejos técnicos, que se deben de incorporar a la plataforma para que tengamos justamente ese contacto directo, esa información, no solamente a ustedes, sino también como autoridad educativa podamos tener esta relación de de la información que compete a la escuela y que es parte de esta organización escolar. Dentro de todos los aspectos que maneja la organización escolar, uno de los aspectos que consideramos principales es la utilización del CIA web, la de estar cargando constantemente la información y que si hubiese alguna duda, primero pueden relacionarse con el supervisor y obviamente estamos nosotros también para servirles sobre el manejo del mismo. Otro elemento importante, como siempre se ha sabido, que se dice en las noticias, hoy que estamos comenzando nuestro ciclo escolar, es el calendario escolar y la obligación de cumplir con estos, al menos en este año, que se considera 190 días efectivos de clase para la educación básica. En este sentido, se hace toda una programación, una revisión psicopedagógica de los contenidos, de los planes y programas, y se considera elementos justos mínimos para abordar. Normalmente las escuelas particulares le dan no solamente esos días y las horas mínimas establecidas, sino a veces más tiempo. No quiere decir que el que tengamos la obligación de tener los 190 días no podamos poder tener una flexibilidad en la condición de la distribución. Nos interesa lo mínimo, que son los 190 días, que obviamente el calendario se habla de que es obligatorio porque debemos de tener, como en las carreras, iniciar, ¿no? Continuar y saber hacia dónde nos dirigimos. Y por eso hablamos de la importancia de su obligatoriedad. Pero hay una cierta flexibilidad que en algunas escuelas, sobre todo las escuelas particulares, sabemos, se hacen alguna adecuación. En los estados se acostumbra también por algunas festividades, cuestiones culturales, que obviamente la SEP respeta y que considera importancia, sobre todo en esta nueva visión de la nueva escuela mexicana, donde la cuestión cultural es fundamental. Y por lo tanto podemos hacer una flexibilidad, pero siempre y cuando se cumpla lo mínimo establecido y obviamente se notifique a la autoridad correspondiente, que en este caso es la supervisión escolar, y que podamos tener, para tener la notificación correspondiente, la consideración de que se está cumpliendo en ese manejo de planeación de distribución de los días y que además se pueda justamente en esa planeación y en ese manejo de
del resultado del Consejo Técnico, cómo esta flexibilidad no afecta lo establecido en cuanto a los planes y programas, y el supervisor tendrá la función pues, de supervisar cada uno de estos aspectos y las etapas correspondientes. La otra parte fundamental para que justamente logremos lo que la SEP no solamente le interesa como integridad de los alumnos, sino lo que nos corresponde como parte del sistema educativo nacional es poder lograr un perfil de los educandos mínimos al nivel, en este caso, de la educación básica que nos corresponde. Dentro de todos esos puntos, además del calendario escolar que nos determina el tiempo, hay otros aspectos importantes sobre los planes y programas fundamentales y que sabemos que en este caso seguimos vigentes, aún con las reorientaciones de la escuela mexicana. Hay elementos establecidos que no cambian y que aún cuando se habla de un nuevo proyecto de planes y programas que en este año, como es sabido para ustedes, inician prueba piloto para que todos empecemos a tener ciertas participaciones, se enriquezca y se reoriente para cuando se establezca de manera formal, como los cánones del diseño curricular lo establece, pues seguimos vigentes principalmente con nuestro acuerdo de planes y programas relacionado y que se menciona en la guía operativa, el acuerdo 12-10-17 que nos establece el plan y programa de estudio de educación básica vigentes con sus modificaciones correspondientes y que nos emite no solamente la fundamentación educativa, la distribución curricular, sino los aspectos mínimos que toda escuela debe de considerar para que se cumpla toda esta orientación, todo este ideal educativo establecido en este acuerdo principalmente y que también se retoma en nuestra guía operativa, que son las horas lectivas. ¿Por qué es importante las horas lectivas? No me veo. Es que ellas nos van a determinar el mínimo establecido del tiempo donde nosotros podemos desarrollar el contenido que nos establecen, como ustedes lo saben, como aprendizajes clave, y que en ello pues hay horas lectivas mínimas para el nivel educativo y que no quiere decir que puedan ser más de ellas, ¿no? Sabemos que entonces la jornada mínima diaria para preescolar son de 3 horas, para primaria 4.5, para secundaria 7 y obviamente eso se hace una sumatoria sobre la visión mínima anual de horas lectivas con las que debemos cumplir. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que nos interesa de los planes y programas es cumplir con este ideal educativo y en este ideal educativo pues está la consideración sobre todo en las actividades de planeación, en las actividades de modificación del consejo técnico, no se pierda porque a veces es algún elemento que se pierde y se desarrollan contenidos, se desarrollan actividades, se incorporan el uso de nuevas metodologías, pero la parte importante que no debemos de perder y que nos interesa como parte del sistema educativo nacional es el perfil de egreso de la educación, el perfil de egreso obligatorio, que en el caso de este acuerdo está establecido en 11 aspectos, ¿no? El lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social, el pensamiento crítico y la solución de problemas, las habilidades socioemocionales, que aunque no sigue siendo algo aparentemente innovador, es algo con la que todavía tenemos que trabajar y ahondar, y la colaboración del trabajo de equipo, la convivencia ciudadana, el reconocimiento de la necesidad de la sensibilización de los educandos, sobre todo en esta nueva era de aspectos tecnológicos, de una apreciación artística, la atención del cuerpo y la salud, y no solamente la salud física, sino nuestra salud genérica de nuestro ambiente, porque esto va a permitir no solamente tener una estabilidad social, sino una estabilidad ambiental que nos lleva a una salud personal, ¿no? Y es un círculo. Por eso la importancia de que no sea un elemento que se pierde en nuestras actividades escolares, el cuidado del medio ambiente, decíamos, y obviamente sin considerar que obviamente tenemos una evolución que no podemos eliminar, que puede tener ciertas
desventajas cuando no se tiene que tener, y por lo tanto el poder desarrollar habilidades digitales sobre el reconocimiento de sus ventajas y también el reconocimiento de sus limitaciones es algo importante como parte de este perfil de la educación, en este caso de educación básica. Como es bien sabido por ustedes, pues este plan y programa se concentra en lo que hablamos de actividades de los aprendizajes claves, donde tenemos la importancia de los conocimientos, de las habilidades, de los valores, y que está estructurado dentro de nuestro plan y programa a través de 3 componentes, principalmente lo que le llamamos la autonomía formativa, la autonomía curricular, la formación formativa, la autonomía curricular y las habilidades de desarrollo personal y socioemocional. En base a eso, tenemos un punto importante de que justamente en nuestra carga horaria, si hablamos de las horas lectivas como le estaba mencionando anteriormente, es importante que la jornada se respete, jornada mínima, pero en ninguna parte nos digan qué es lo único que podemos hacer, y ustedes como escuelas particulares bien lo saben. Existe una flexibilidad, sí, en los horarios y la extensión de la jornada escolar, porque la SEP bien sabe que es importante que esa jornada escolar tenga un plus, que nos permita llegar a un mayor conocimiento, a una mayor consolidación de aspectos y a lograr en mejores condiciones este perfil de lo que estábamos hablando en la lámina anterior. Pero esta flexibilidad no quiere decir que no se cumpla con lo mínimo establecido de las horas lectivas, y que con lo mínimo establecido, que ya habíamos mencionado anteriormente también, sobre la formación y características del perfil de los que dirigen, como dirigen este servicio educativo, como son los directores de escuela y los maestros. Y obviamente ellos son los que van a ejecutar todo esto que está establecido en este círculo ideal de estructura curricular, donde es importante tener consciente cuáles son las asignaturas, las áreas que integran cada uno de los componentes, cada uno de los componentes curriculares, y que además cada uno de ellos tiene con una revisión de evaluación y psicopedagógica, tienen un establecimiento del tiempo mínimo establecido que debe de tener. Y en ese sentido es que salen las jornadas mínimas y las horas lectivas. También esto nos permite, como lo decíamos anteriormente sobre la flexibilidad, que si bien debemos de cumplir con lo mínimo establecido, podemos dar más allá. Eso implica una ampliación de jornada, eso implica el que podamos saber que si yo voy a ofrecer otros servicios que son importantes para mí como escuela, porque van a hacer la diferenciación de mi gestión educativa, estos espacios curriculares en los que yo puedo trabajar en el componente de autonomía curricular, sí tengan una consideración de qué quiero fortalecer. No invente, sino que tiene que ser, tenemos libertad, pero debemos de pensar siempre en la visión del perfil de egreso del educando. Y en ese sentido, por eso se dice que podemos tener espacios en la autonomía curricular, pero esos espacios tienen que saber qué aspecto de la autonomía curricular que está establecido en esta norma de planes y programas, qué aspectos voy a desarrollar. Y en mi jornada, en mi organización escolar, tiene que tener claro qué aspecto voy a fortalecer de la autonomía. Voy a seguir fortaleciendo la formación académica, o voy a fortalecer el área socioemocional, o voy a fortalecer aspectos culturales, aspectos regionales. Tal vez como escuela, soy una escuela ambientalista, y por lo tanto es un aspecto que yo voy a trabajar con mis actividades extraescolares fundamentales, y es algo válido, pero tengo que saber que está dentro de la autonomía curricular y que además a qué componente estoy fortaleciendo de ese ámbito curricular. Y como algo fundamental, por lo tanto, es que el perfil, quien dirige esta actividad obligatoria o extraescolar, sea una persona que tenga una formación correspondiente. Por eso hay mucho énfasis en cuidar el perfil del docente del grupo,
que le llamamos docente de grupo, que va a llevar principalmente el área de formación académica y de desarrollo personal y social, pero que las que tienen actividades extraescolares sean docentes que están comprobados. Ello nos va a permitir no solo tener una repercusión educativa, que es la que estamos buscando con nuestros alumnos, y no solo cumplir una norma, sino que nos va a permitir como escuelas particulares dar una diferenciación en nuestra actividad escolar, y en lo que se llama en gestión educativa nos va a permitir tener un prestigio, acrecentarlo, consolidarlo, incrementarlo. Es decir, la parte de estos plus que yo doy como escuelas particulares no solamente tiene que ver con cumplir una norma, sino que esta consideración tiene que estar en corresponsabilidad con nuestros padres de familia. Y entre más tengamos este perfil académico consolidado, corroborado, en que están capacitados para esta asignación, no solamente es el beneficio principal, que es el educando, sino también es un beneficio para la escuela, porque nuestra gestión educativa se fortalece y sobre todo nuestro prestigio escolar se consolida. Por eso es importante para nosotros que en su organización escolar, principalmente la distribución horaria, puesto que es el reflejo de los planes, de lo que está establecido en los planes y programas, podamos ver de inmediato en el formato que nosotros ocupemos, podamos ver de inmediato qué aspectos de los elementos fundamentales obligatorios de la formación académica, el docente que está atendiendo y la distribución del tiempo, porque tenemos una distribución mínima por día y por lo tanto por semana. En ese sentido, sí es fundamental. Una de las recomendaciones que estamos haciendo y nos interesa mucho en esta sesión es que nosotros en esta distribución horaria tengamos muy claro esos tres componentes: la formación académica, la formación de desarrollo social, la autonomía curricular y los aspectos, como decía, de autonomía curricular que voy a desarrollar. Ustedes tienen la libertad de establecer o de poner el espacio curricular obligatorio o extraescolar de la forma como más acomode, pero sí es importante que se debe de cumplir con el tiempo mínimo lectivo. Y en ese sentido, pues tenemos obviamente tiempos establecidos en el acuerdo sobre el tiempo que se le distribuye a cada espacio curricular, o sea, llámese área, asignatura o ámbito. Y hay un elemento normativo que nos va a establecer que debemos de considerar y que no podemos eliminar o reducir para poner actividades extraescolares. Estas actividades, como bien lo dice el término, son extraescolar, tendrá que ser además del tiempo establecido. Por lo tanto, eso implica que yo pueda tener una flexibilidad en mi jornada escolar. Y la libertad de tener un establecimiento de mis actividades escolares de acuerdo a la perspectiva educativa, que como escuelas particulares tenemos la flexibilidad. Por mi parte sería en este momento todo, y pasamos a que nos platique la compañera Natiela. Le doy el paso a la voz a la licenciada Natiela para que nos platique la importancia que tiene la infraestructura escolar y sobre todo lo que es la escuela segura. Muchas gracias. Agradezco, Natiela. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Natiela Morales de DIEPE, particularmente del Departamento de Incorporación, pero también estoy dándole seguimiento al tema de la plataforma Escuela Segura y del trámite que las escuelas particulares deben de realizar en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, específicamente a los lineamientos técnicos para la seguridad estructural de planteles educativos después de un sismo. Bueno, entrando ya ahora sí de lleno al tema de la plataforma Escuela Segura, tenemos que el pasado 14 de marzo en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México se publicó el decreto por el que se reforma el reglamento de la Ley de Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal en materia de transparencia y rendición de cuentas para la seguridad estructural de inmuebles que pertenecen
específicamente al sector educativo en la Ciudad de México. En esta publicación de la Gaceta nos hacen mención que el gobierno de la ciudad tiene el interés de crear un sistema de información que va a ser una plataforma tecnológica en la cual se va a mantener registrado y actualizado la información y documentación relacionada con la infraestructura de los planteles educativos. En particular, estamos hablando de que en la plataforma cada uno de los centros educativos deben de subir 5 documentos. ¿Cuáles son estos? El primero es el certificado único de zonificación y uso de suelo, el cual los particulares se pueden acercar a la CEDUBI para tramitarlo si en este momento no cuentan con ello. Ahorita vamos a especificar cada uno de los trámites y aquellas apoyos que ha brindado el gobierno de la ciudad a efecto de que los particulares que no estén al corriente en alguno de sus documentos se puedan acercar para obtenerlo. Bueno, regresando al certificado único de zonificación, tenemos que la validez es permanente. Esto sería a excepción de que los programas delegacionales cambien. Hay ocasiones que acuden también ahí a DIEPE para solicitar algún tipo de trámite, no sé, el cambio de titular, el cambio de instalaciones, el cambio de domicilio, y ahí sí les estamos pidiendo que actualicen el documento. ¿Por qué? Precisamente por esta cuestión, porque hay ocasiones en que los programas delegacionales se modifican y necesitamos tener esa constancia. Entonces, bueno, ese sería el primer documento. Ahora pasamos al segundo, la constancia de seguridad estructural. También en esta gaceta queda estipulado, estamos conscientes de que muchos de los colegios cuentan con la constancia de seguridad estructural que se les dio posterior al sismo del 2017. Cabe mencionar que la vigencia de esta constancia es únicamente de 5 años, entonces tenemos que en este año muchas de las constancias con las que los colegios cuentan están por vencerse. ¿Qué es lo que pasa aquí? Antes el tercer acreditado que los colegios contrataban acudían a la alcaldía directamente a hacer este trámite. Ahora igual hubo una modificación en la Gaceta, bueno, esto fue en el 2019, en la cual se dice, no, ya para obtener esta constancia de seguridad estructural, primero tienes que acudir al Instituto para la Seguridad de las Construcciones e informar si optas por el método simplificado o el levantamiento físico. Ya tenemos que un 95% prácticamente del total de las escuelas en la Ciudad de México ya están realizando este trámite. Las que no lo han realizado, que en su mayoría son otros casos, no en el caso de aquí de la COM, sí los invitamos a que se acerquen tanto con la DIEPE o al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para darle atención a este trámite. Pero bueno, esta constancia la pueden obtener en las alcaldías y la vigencia es de 5 años. Lo mismo pasa con el visto bueno de seguridad de operación. Se tramita ante la alcaldía y su vigencia es de 3 años. Nos vamos a un cuarto documento que se debe de subir a esta plataforma, es el aviso de funcionamiento de establecimiento mercantil de bajo impacto. Este sí es nuevo para algunas escuelas porque la autoridad educativa como tal nunca lo ha solicitado, pero para el caso de la plataforma sí es necesario que lo tramiten. Es un documento que se obtiene muy fácilmente en la página de SEDECO, y ahí se pueden acercar, les pide unos datos básicos y se las arroja en el momento. Si llegaran también a presentar alguna complicación para la obtención de la misma, al final les vamos a dejar los correos electrónicos para que nos hagan favor de hacernos llegar sus dudas o cualquier cuestión que tengan al respecto, para pasarles también el contacto de las personas de cada una de las dependencias con las cuales se podrían acercar para poder subsanar todos estos temas. Y por último tenemos el programa interno de protección civil. En realidad contratan a ustedes a un acreditado por la Secretaría de Protección Civil y Riesgos, y tiene una vigencia de 2 años. Bueno, ya con estos son los 5 documentos en específico que se deben de subir a la plataforma. Muchos de las escuelas ya ahorita ya han subido los documentos y les pedimos que vuelvan a acceder. ¿Por qué? Porque ayer que tuvimos una reunión con las dependencias nos informan que ya se tienen ahí las observaciones en los casos particulares. Si ustedes ya han ingresado a la plataforma, les aparecen ahí las palomitas dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno de los documentos. Entonces, si hay una situación de que el documento todavía no esté siendo válido por la dependencia, ahí va a aparecer la observación. No es válido, ¿por qué? Porque esta nada más es la constancia de registro. No es válido porque también hay casos, el documento que estás presentando ni siquiera lo tenemos en los registros de la dependencia, o sea, para que cada uno observe las particularidades que se tienen. Entonces, aprovechamos este espacio para solicitarles su apoyo a efecto de que vayan monitoreando el estatus de cada uno de los documentos que ustedes subieron. La siguiente, por favor, Soy.
Bueno, en lo que cambia la lámina, tenemos que el gobierno de la Ciudad de México ha realizado una serie de apoyos a efecto de que todas las escuelas que no cuentan al momento con los documentos que se están solicitando en la plataforma puedan acceder a obtenerlos con una mayor facilidad. A ver, vámonos en el primer caso, en los lineamientos técnicos de revisión de seguridad estructural, que era el documento que les mencioné en un principio, que es para obtener la constancia de seguridad estructural. Ahí teníamos el caso de algunas escuelas que nos mencionaban que los costos que estaban dándoles los especialistas, que en este caso es un corresponsable de seguridad estructural, estaban siendo muy elevados. Ante esta situación se buscó generar un acuerdo con estos especialistas a efecto de que se les dé un descuento en los aranceles que están cobrando y estos se redujeron en un 20%. Cualquier cuestión pueden acceder a esta gaceta en la cual que fue el 890 del pasado 8 de julio del 2022, para que puedan observar. Ahí vienen las tablas de los costos y la referencia de los metros cuadrados y cuánto equivaldría los aranceles de los especialistas. Ahora nos vamos al siguiente punto. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar del uso de suelo. Respecto al uso de suelo, igualmente tenemos que el pasado 27 de julio de este año fue publicado un decreto por el cual se reforma el artículo 15 bis del reglamento de la Ley General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Aquí tenemos la situación que hay muchas escuelas que todavía no cuentan con su certificado de uso de suelo. Entonces, ahorita lo que se generó con este acuerdo es darles a cada una de las escuelas que están en esta situación un certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad. ¿Qué es lo que necesitan presentar los colegios? Únicamente es un documento vigente emitido por la autoridad competente, que en este caso sería la autoridad educativa, en el cual se hace constar el acuerdo de incorporación. Este tiene que ser nada más tiene que quedar claro que el acuerdo de incorporación es el último que tenemos registrado en la DIEPE y el domicilio que se tenga que sea el que se tiene registrado en dicho acuerdo. El segundo documento que les van a pedir es la constancia de seguridad estructural o con el documento que se acredite que están en proceso de revisión. Aquí es cuando entra el trámite que les estamos pidiendo que realicen ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Si todavía no tienen la constancia de seguridad vigente, pueden presentar la notificación de acciones prioritarias. El tercer documento también va a ser el visto bueno de seguridad de operación y por último una copia simple de la boleta predial con la que cuenten. Y bueno, ya por último, en otro de los trámites que se tiene es el que tenemos en la lámina en pantalla, que es el Programa Interno de Protección Civil. También tuvimos ahí la situación de que muchas escuelas nos comentaban que el costo de los aranceles eran muy elevados. Entonces, el pasado 1 de septiembre, recientemente se publicó un acuerdo por el cual se da a conocer los aranceles que estos ROPCs pueden cobrar. Ahí igual queda muy claro que no únicamente es nada más el que hagan el programa interno, además les va a incluir la supervisión de los simulacros, la captura en la plataforma digital y la entrega de la constancia de registro y la capacitación básica. Con estos tres tipos de apoyos, pues podemos ver que ya es un poco más sencillo que los colegios puedan obtener todos los documentos. Les reitero, cualquier cuestión al final vamos a dejar aquí en el chat los correos electrónicos de contacto para que con toda confianza se acerquen a nosotros y les podamos brindar mayor información. Sería todo. Muchas gracias. Te agradecemos, maestra Nati. Le damos la palabra entonces al licenciado Franco Aguilar. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes a todas nuevamente. Le voy a tratar de concretar porque sé que los tiempos son cortos, entonces trataré de ser muy breve, ¿verdad? Bueno, una pregunta en el chat nos decía que cuál es el proceso de asignación de la matrícula. Este proceso le corresponde al área de incorporación y pues bueno, básicamente, o en resumidas palabras, la asignación de la matrícula se da con base en la capacidad que el inmueble tiene para albergar a los alumnos. Esta capacidad puede depender de los baños que tenemos, del patio que tenemos y del espacio que tenemos para los niños. Se hace una operación alfanumérica y con esto y con base en un cálculo que se hace, se determina el número de los alumnos a los que puede albergar una escuela. En los acuerdos de incorporación deberían de tener este número de alumnos asignados. Sin embargo, existen acuerdos que ya tienen un poco de tiempo y estos acuerdos no lo tienen. En ocasiones, las supervisiones nos solicitan
que les hagamos saber la capacidad de matrícula que tienen las escuelas. Esto con base en las visitas de inspección que se hacen. Entonces, cuando ese es el caso, el personal de incorporación acude a las escuelas, hace mediciones y después de que hace las mediciones y el cálculo numérico, se determina cuál es la capacidad de la matrícula que puedan albergar, ¿ok? Espero haber aclarado su duda. Si no se aclaró, con mucho gusto podemos sentarnos con más calma y poderles explicar la fórmula que se utiliza para llegar a ese cálculo, ¿verdad? Por ese lado. Y por el otro lado, bueno, como les decía yo, mi función es la de atender las cuestiones de quejas que llegan al a la DIEPE, a la Dirección de Incorporación. Recordemos que una de las cuestiones importantes que la administración, que el titular, que el maestro René, el titular de la de Goce, que la licenciada Fanny, que ustedes y que nosotros estamos interesados, y que esa es la del maltrato y el abuso sexual de los chicos, salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional, y evitar las violencias en las escuelas. Derivado de ello, en ocasiones se presentan quejas, que son las que nos toca revisar a nosotros como área jurídica. Además de las cuestiones normativas que tenemos que ver, que salvaguardan la integridad de los alumnos, también vemos irregularidades administrativas. ¿Cómo qué? Como lo que decía la maestra Zoil y la licenciada Natiela. A veces nos reportan las supervisiones que no se cuenta con un documento, con un proceso no concluido, y entonces nos lo hacen llegar a nosotros. Lo que dijo la maestra Soy en un principio es muy importante. Esta comunicación se tiene que dar a través de la supervisión escolar. Entonces, sus supervisiones escolares de los 3 niveles son quienes se acercan con ustedes con base en las visitas que tienen que hacer anualmente y nos reportan a nosotros. Nosotros hacemos un análisis y vemos qué es lo que está sucediendo. Entendemos que por la pandemia hubo algunas cuestiones que dificultaron el cumplimiento de ciertos protocolos, pero también entendemos que hay una normatividad ya escrita y no podemos hacer caso omiso de ella. Entonces, en ese sentido, nosotros en ocasiones les retiramos, les requerimos a los planteles de manera directa, en otras ocasiones a través de la supervisión, que nos puedan proporcionar información. Y les repito, este requerimiento de información se puede dar por una queja que se presente ante la CNDH, buzón escolar, nivel escolar, nosotros mismos, incluso con ustedes mismos. Ustedes en ocasiones atienden una queja y por normatividad ustedes tienen la obligación de reportar inmediatamente a la supervisión escolar. Y la supervisión escolar es quien nos hace llegar a nosotros toda la actuación que ustedes tienen. Entonces es muy importante que esa actuación que ustedes tienen no quede con un cabo suelto. Las actas que nos ha tocado revisar, las actas circunstanciadas de visita, tanto ordinarias como extraordinarias, pues la verdad es que hemos notado la disponibilidad de los planteles para cumplir, tratándose de quejas, pero también es cierto que en ocasiones nos falta a lo mejor el tacto o nos falta alguna acción o alguna medida que nos permita atender la situación, que nos permita cerrar la queja. Entonces es importante que se acerquen a la supervisión. Si ustedes consideran que la supervisión no está brindándoles el acompañamiento u orientación adecuada, con mucho gusto la DIEP está para escucharles, tratar de orientarles, obviamente siempre con apego a la normatividad y pues tratando de ser objetivos, porque nosotros no podemos ser juez y parte. Entonces, tenemos que ser objetivos, pero en esa objetividad, tratar de orientarles para que cumplan con la norma. Por un lado, En lo que recuperamos la transmisión del licenciado Franco, en este momento en la acetato que estamos compartiendo está el medio electrónico, nada más que es con minúsculas, sin hay un andar mucho, errorcito ahí. sin ahondar mucho en esto, Si no recuperas la idea. Comentábamos que está la liga de la Dirección de Escuelas Particulares, con todo con minúscula,
o bien como también nos va a comentar o nos quería comentar el licenciado Franco, el que podemos asistir a José María Izazaga número 74, piso 3, Colonia Centro, al lado del metro Isabel la Católica. Y ahí obviamente todos estamos a sus órdenes para cualquier asesoría que a ustedes les corresponda. Me gustaría esperar a Franco, pero si no se nos corta la transmisión, podemos considerar un punto que también está en el chat. Intercalamos en lo que Franco se incorpora con nosotros y continúa con lo que le corresponde. En el chat nos hablan ya sobre la matrícula y también se dice que cómo podemos hacer para que se autoricen los horarios cruzados, ¿no? Que es algo que les inquieta, me imagino, por ahí. Pero tenemos que determinar varias cosas sobre este punto. Primero, este término no es un término que esté en ninguna normatividad, el de horarios cruzados. Por lo tanto, no es algo que se pueda autorizar, puesto que no está en ninguna norma. En algún momento se estableció, se utilizó este término para darle cierta flexibilidad a las situaciones económicas de las escuelas y de los planteles. Pero al paso del tiempo y en las revisiones del OIC, que no solamente hay instancias que emiten las normas o instancias que operan las normas, sino instancias que revisan la aplicación de todas esas normas y sus lineamientos establecidos, como es el OIC, el órgano interno de control, y además quejas, ¿verdad? Pues se ha observado que esta situación de lo que se llama horarios cruzados es una situación que no es una situación correcta, lo cual no quiere decir que, como yo les comentaba en las láminas que yo les pasaba, el acuerdo de aprendizajes claves, planes y programas nos dice que nosotros, cualquier escuela pública de educación básica, pública e incorporada al sistema educativo nacional, tiene la posibilidad de ampliar su tiempo de jornada mínima para poder establecer, dar más allá de lo que puedan dar sobre lo mínimo establecido, que son los tiempos de las horas lectivas. En ese sentido y en relación a la pregunta, en concreto nosotros no autorizamos esto ya, sobre todo a partir de esta nueva administración, puesto que somos elementos normativos. Y lo que podemos hacer reflexionar en base a la norma es los horarios cruzados normalmente eliminaban los tiempos lectivos o reducían los tiempos lectivos. Eso es lo que se ha ido viendo a través de quejas de supervisión, a través del órgano interno, a través de nosotros mismos, en la revisión de los expedientes cuando nos hacen trámites en la dirección. Y lo que nosotros hemos observado es que este término no se puede autorizar. No podemos autorizar no solamente el término, sino el que no se cumpla con los planes y programas, que no se cumplan con los tiempos establecidos. Sin embargo, la misma norma sí nos dice que tenemos una flexibilidad, que tenemos, sobre todo esto sucede en escuelas particulares, que tenemos un plus que dar y como decía yo hace un momento, nos determina la posibilidad de dar ese plus y dar un prestigio institucional. En este prestigio lo que nosotros tenemos por norma es cumplir con las horas lectivas establecidas, o sea, las 3 de preescolar, las 4:30 de primaria, las 7. Y de ahí, entonces, ampliar nuestros objetivos o nuestros elementos curriculares extras que queramos dar, ampliar el horario establecido para poder otorgar esta situación. En el caso de que, como comenta, que se sigue vigente, no se están autorizando horarios cruzados, se está autorizando lo que se llama una autorización de flexibilidad en el horario. Maestra, ¿Qué quiere decir? Maestra, perdón por la interrupción, pero creo que vale la pena. Posibilidad de reflexionar el horario. Bien, entonces, si quieren, ahorita continuamos con esta situación para que el licenciado Franco siga. Adelante, en relación al tema, maestra Soy, en relación al tema, es mi interrupción, perdón. Sí, como dice la maestra Soy, miren,
Los horarios cruzados en su momento se autorizaron por ciertas circunstancias. Actualmente ningún horario cruzado está autorizado. Aunque exista un documento que diga que está autorizado, el documento dice que está autorizado siempre y cuando no cambien las condiciones. Las condiciones ya no son las mismas. Los planes y programas de estudio ya no son los mismos. Por lo tanto, ningún horario cruzado está vigente, que es lo que la maestra Zoe estaba explicando. Entonces, si alguna de las escuelas tiene esa situación, sí valdría la pena que quizá a lo mejor se acercasen, también al margen de lo que la maestra Soy ahorita va a continuar explicando, para que se analice cada caso en particular. Pero, repito, eso no significa que ningún horario está autorizado. Horarios cruzados no existen y no están autorizándose. Y los que estaban, repito, están sujetos a que las condiciones no cambien. Las condiciones que en su momento se otorgaron ya no son las mismas. Adelante, maestra Soy. Muchas gracias, licenciado. Si seguimos con esto, queríamos más bien terminar lo que te corresponde, licenciado, por favor, y continuamos con las Ok, preguntas. bueno. Gracias. Bueno, entonces, perdón. Gracias, maestra Soy. Perdón por la interrupción, pero lo creí pertinente dado que estaban comentando esa parte. Y pues bueno, sí, como dice la maestra Soy, una cosa es la flexibilidad, que es una situación que se está analizando ahorita, y otra cosa son los horarios cruzados que no existen ya. Pero bueno, continuando, ahorita leeremos las preguntas del chat, déjenme a cabo para que ya podamos continuar. Y pues bueno, me quedé en lo de las quejas y les repetía que ese es un proceso. Otro de los procesos que se llevan son las irregularidades administrativas que a veces se presentan en las escuelas. Es muy marcado que las escuelas normalmente, dentro de las que más se tienen, es la falta de los documentos de protección civil, que son los que la licenciada Natiela explicó, y que nosotros entendemos que ahorita se está llevando a cabo un proceso para poder regularizar todos estos documentos. Nada más que sí hay una situación que a veces observamos nosotros en las escuelas. Ahorita afortunadamente se está llevando a cabo un registro, es un proceso que implica estar acudiendo e ingresando documentos en las plataformas, y se está llevando a cabo. Si nosotros, cuando nos pasan las actas, nos percatamos y nos dice, una escuela determinada nos dice, ¿qué crees? Es que no me alcanza para el programa de protección civil en este momento. Ah, ok, lo entendemos. Sin embargo, la norma nos pide que lo debemos de tener, pero ¿qué crees? Revisamos tus antecedentes y resulta que esta omisión no la traes en el ciclo escolar reciente ni en el pasado, sino que nos percatamos que durante los últimos 5 o 7 años es una constante. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a nosotros sí nos ponen las luces, nos dan una alerta y nos dicen, ¿qué está pasando con el plantel? O sea, sí entendemos, pero no es posible que sea una constante de año tras año tras año. Esas situaciones son las que vuelven complicado poder cerrar una irregularidad reportada por el nivel. Otra de las irregularidades que normalmente se ven son las plantillas. Recordemos que conforme a los acuerdos de cada nivel, las plantillas del personal tienen que cumplir con un perfil académico determinado. En el caso de preescolar, pues bueno, licenciatura en preescolar. En los otros casos, bueno, a lo mejor es un poquito se puede cubrir un poco más la plantilla. Sin embargo, sí tenemos que cubrir con un perfil. Eso es lo que también normalmente se nos reporta. Otra cosa que se nos reporta normalmente es las clases presenciales. Recordemos que las clases presenciales, un favorzote, no sean malitos, no sé si podrían cerrar su micrófono porque se escuchan bastante. Y otra cosa que les repetía que normalmente nos reportan es las clases en línea, que recordemos que si bien es cierto que durante la pandemia esa no es modalidad, esa manera de tener clases se toleró, actualmente no es lo ideal y se busca que todas las actividades sean presenciales. Otra de las peculiaridades que también se nos reporta es, por ejemplo, tener inicial y preescolar o primaria, y como dijo la maestra Zoila en un momento, no hay problema con que lo impartan. Aquí el problema es que a veces lo hacemos sin incorporación, lo hacemos sin autorización, y en muchas de las ocasiones a veces se tienen escuelas que imparten inicial en el mismo espacio,
con personal no especializado, es decir, sin tener el perfil, y en otras ocasiones mezclados alumnos de maternal con chicos de primaria. Entonces, sé que en el caso de ustedes no lo es, pero bueno, es importante que ustedes conozcan la peculiaridad que tenemos de las irregularidades administrativas. Otra situación que normalmente se nos reporta también son los mal llamados horarios cruzados, y que cuando se nos reporta, pues bueno, se ve cada caso en particular, y en ese sentido, pues bueno, les invitamos, en tratándose de horarios cruzados, a que se puedan acercar, en este caso quizá con la maestra Zoila, en la DIEP, en José María Izazaga número 74, pues a lo mejor para ver cada caso en particular. Y bueno, si les repito, ya para concluir, porque la diversidad de situaciones es tanta, la normatividad es tanta, y el tiempo es muy poco. La guía operativa trata de contener todas las directrices para normar la operación de las escuelas particulares, pero no es la única. Tenemos la Ley General de Educación y tenemos la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, otra normatividad que nos podríamos llevar aquí mucho tiempo para ello. Yo sé que tienen muchas dudas en lo normativo, en lo jurídico. Como dijo mi compañera Natiela, les vamos a dejar también el correo electrónico por si tienen ustedes alguna inquietud, no la hagan llegar, y si es necesario, también les podemos atender en la oficina, en el tercer piso de José María Saga número 74. Normalmente estos son los requisitos que se piden para atender una queja. Y nada más un favorzote, cuando tengamos alguna situación de ese tipo, recuerden, como dijo también la maestra Soy, estamos del mismo lado. ¿Cuál es el mismo lado? La educación, ¿no? Que es lo más importante. Los chicos es lo más importante. Entonces, cuando tengamos la necesidad de atender una queja, no duden en que trataremos de hacer objetivos, pero sí necesitamos que ustedes nos apoyen, estableciendo todas las acciones y medidas que sean necesarias para atender la situación. Obviamente, con la orientación y acompañamiento de la supervisión. Sin más, es cuanto de mi parte. Trataré de leer el chat, a ver si hay alguna pregunta que tenga que ver con algo que yo pueda contestar antes de ceder nuevamente la palabra. El horario ampliado y cada docente puede ser titular de los grupos. Bueno, aquí depende del nivel. En cuanto a la autorización del horario, sí hay que acercarse a la DIEP para solicitarla por escrito, y una vez que se hace la solicitud, se analiza la pertinencia de su autorización. En cuanto a que que una docente pueda ser titular de dos grupos, es lo que decíamos. Estamos hablando de que una docente de dos grupos, estamos hablando de lo que decíamos, si no me equivoco, maestra Zoila, de los horarios cruzados, y esa es una situación que tendríamos que acercarnos para poderlo analizar, ¿sí? No es tan sencillo. Primero que nada hay que cubrir el perfil, hay que cubrir con las horas lectivas, y después de que cubramos el perfil y que cubramos las horas lectivas, entonces pudiese analizarse la pertinencia de la autorización. Pero repito, nos podemos sentar con calma y a lo mejor la maestra Soy puede ahondar más en el tema. Sin más, en mi parte, repito, es cuanto, y cedo la palabra a maestra Soy. Sí, muchas gracias, sí. Perdón. Bien, el licenciado Franco nos hablaba de que la parte importante en estas revisiones de las situaciones, si estamos hablando de los horarios cruzados, no solamente los horarios cruzados, como parte del resultado de las revisiones del OIC, de las supervisiones, de nosotros mismos, de las quejas que reflejan muchas situaciones de estas, nos hemos puesto a trabajar sobre cómo se entiende esta visión de la flexibilidad de horarios, sobre todo para escuelas particulares. Como bien lo dijo el licenciado, nosotros tenemos que cumplir con la norma, todos. ¿Cuál es la norma en la cuestión de los horarios? Uno, que se tengan los espacios curriculares y se distribuyan los componentes curriculares, los 3 componentes principales curriculares, como es establecido en la norma correspondiente. ¿Puede haber una flexibilidad? Sí. En este caso, obviamente lo inmediato es que implicaría una ampliación de la jornada para poder tener una posibilidad en la revisión de su propuesta horaria y de ser autorizado, sobre todo en este caso que ustedes mencionan en el chat sobre que una docente atienda, por ejemplo, primero de primaria y segundo de primaria, que es el mal llamado horarios cruzados, porque los horarios no se cruzan.
En todo caso, los docentes son los que se cruzan, ¿verdad? Nosotros no hablamos de esta situación, de este término, como decíamos, que porque ninguno de estos está en la norma, pero sí hablamos de la flexibilidad de la jornada escolar. Y en esa flexibilidad, en el caso de escuelas particulares y en este caso en específico de los docentes, sin dejar de cumplir las horas lectivas, sin dejar de cumplir los espacios curriculares, sin dejar de cumplir la posibilidad de actividades extraescolares orientadas hacia ciertos ámbitos correspondientes en la norma, no nada más lo que yo quiera, sino lo que se establece en la norma o incrustado, correlacionado con qué ámbito voy a poder. Nosotros sabemos como escuelas particulares siempre tenemos, y eso es lo que pues es lo necesario, no solamente lo obligatorio, docentes con el perfil de educación física, docentes con el perfil de artes y obviamente el inglés, ¿no? En estos espacios es que nosotros podemos reducirle el tiempo, y aquí está como se está viendo en la lámina, al maestro titular. Y entonces establecer los espacios de educación física, de educación artística y de inglés más los extraescolares que tengamos. Y eso implica una ampliación de horario. Cuando hacemos la ampliación de horario, entonces hay la posibilidad que un maestro que atiende toda esta parte, con las horas correspondientes, nos pueda atender, en el caso de segundo, esta parte. Para ello, nosotros hemos trabajado sobre propuestas ideales donde ustedes pueden tener la libertad y además es lo correspondiente, como bien decía el licenciado Franco, es acercarse a la DIEPE, primero solicitando la ampliación de la jornada, si es que la jornada que ustedes tienen establecida no les da con el tiempo. Y segundo, la nueva organización le llamamos nosotros de la flexibilidad de horarios. De la organización horaria. Flexibilidad de la organización horaria. Ese término sí está en la norma. Y ustedes pueden presentar la propuesta, nosotros la revisamos o de entrada pueden hacer su propuesta con esta visión, ¿sí? ¿Qué tiene que tener claro? Nosotros tenemos que tener claro los componentes curriculares, o sea, no pueden poner un horario donde diga español, matemáticas, inglés, no. ¿Qué es el componente que estamos trabajando? ¿Quién va a atender los componentes correspondientes en la formación académica? ¿Quién está atendiendo parte de la formación de desarrollo social y personal? ¿Quién está atendiendo la parte del desarrollo personal y social en cuanto a educación física y artística? ¿Y quiénes son los que están atendiendo la actividad de inglés y lo de los ámbitos de autonomía curricular? Llámese también actividades extraescolares. En esta organización horaria que nosotros presentemos, que nosotros les podemos dar propuestas sobre cuál sería una visión de mejora, lo que vamos a hacer es, uno, simplemente ver si está el componente establecido, la asignatura o espacio curricular en el espacio curricular establecido en el componente, si está el perfil, obviamente, de todos los docentes que estarían al frente del grupo, el establecer en qué ámbito de la autonomía curricular queremos ampliar, ¿sí? Que se vea claramente toda esta distribución, las asignaturas curriculares, los componentes curriculares y el docente que atienda y obviamente las horas lectivas que se está cumpliendo con las horas lectivas mínimas establecidas más la ampliación. Eso es lo que nosotros sí podemos autorizar, una flexibilidad. Ustedes meten la propuesta a DIEPE, se lo revisan, lo analizamos, sugerimos un cambio y entonces esto es lo que nos puede permitir esa situación. Aunque lo más recomendable es que obviamente tengamos nuestro maestro titular por grado escolar. No sé si exista alguna otra pregunta que nos quieran realizar.
Sí, déjame intervenir un momento. Es que me llegó una pregunta directa por parte de Erika Avelar. Menciona, ¿desde cuándo está el trámite de asignación de matrícula? Bueno, aquí tenemos una cuestión. Algunos acuerdos de incorporación de hace tiempo no quedaba estipulado cuánto era el máximo de alumnos que podían tener en el inmueble. Los más recientes, evidentemente, ya incluyen este número de alumnos que pueden permanecer al interior. Entonces, tenemos casos de que ya sea a petición de parte del propietario o representante legal, acuden a DIEPE a efecto de que se les realice se le asigne este número de matrícula, o a petición de la supervisión de zona, como en algún momento comentó mi compañero Franco. Entonces, si fuera el caso de los colegios y están en esta situación de que no tienen la asignación ya asignada, pues sí pudieran acercarse con nosotros directamente ahí a Nizasaga 74 en el tercer piso, a efecto de que se realice una visita por parte de los compañeros del área de incorporación, y ya dependiendo del espacio que se tenga en patios, sanitarios y aulas, se determina esta matrícula. ¿Es cuánto? También me gustaría Bueno, ampliar lo señalado por la maestra Matiela, por la licenciada Matiela, que justamente en algunos momentos no se asignó la matrícula porque cada uno de los acuerdos nos habla de cuántos metros le corresponden a los alumnos y el espacio que le corresponde al docente, más el patio, ¿verdad? Y aunque no está la fórmula numérica de la que nos hablaba el licenciado Franco, esta le da una idea a la supervisión de que si esos niños son los correspondientes que deben de estar al menos en un aula, sobre todo porque se habla de aulas, de espacio por niño en aula. Entonces, por eso vienen muchas notificaciones de nivel, muchas quejas de nivel donde les dicen, no estás cumpliendo con tu matrícula. Y el particular dice, bueno, es que yo no sé qué matrícula tengo porque mi acuerdo no me lo establece. En ese sentido, pues la intención no es decir quién tiene la razón, quiénes no, sino que podamos asegurar este número de matrícula correspondiente a la norma y se puede hacer la revisión y en su momento dada incluso hasta su ampliación, ¿verdad? Si fuese necesario, ya que si su escuela, porque es parte de los trámites que se hacen en incorporación, ya tienen más matrícula, tendrían que ver la ampliación de la matrícula. Primero la notificación, si es que no lo tiene su acuerdo. Si lo tiene su acuerdo y ustedes consideran que pueden tener más espacio, que tienen más espacio o ampliaron su escuela, entonces implicaría que hicieran un trámite de ampliación de matrícula, pero eso implica la verificación a través de un proceso de incorporación, una visita, una nueva revisión de, como si fuera un poco, bueno, un poco, me va a golpear más a la tela, pero como si fuera una nueva incorporación, es la ratificación de lo que requiere la norma para poder hacer esa autorización, y obviamente el que no lo tenga, una revisión y ratificación de lo que tienen para establecer la matrícula y que estemos obviamente pues más ordenados y que no exista esta serie de anotaciones que nos hacen a veces las supervisoras o los supervisores de que no cumple con su matrícula porque considera que a ojo de buen cubero no es el espacio correspondiente. La intención es que podamos hacer cumplir la norma y que estemos dentro de la norma, no más que pues estar, ¿cómo se llama? Molestando al prójimo, ¿no? Es estar en la norma porque en ese sentido la SEP y cada autoridad educativa está tratando de cumplir con lo que les hablábamos de la integridad de los alumnos, de que se está las mejores condiciones para cumplir con el perfil que se pretende mínimo educativo y que las condiciones de seguridad del plantel pues son las mejores para los chicos, como decía Franco, para que nuestros alumnos estén en las mejores condiciones de tener un desarrollo formativo ideal. No sé si existe Gracias. otra pregunta. Tenemos ahí otro en comentario de Judith Martínez, que si pudiéramos compartir la presentación para visualizar los horarios ampliados que estás presentando hoy. Sí, bueno, yo haría la propuesta, esta es la presentación, sí la podemos ampliar, pero yo creo que tiene así como que estudiar los espacios. Yo haría la propuesta de que si nos da el correo, nos manda el correo la maestra Carmen, que es en este caso entiendo nuestro contacto, le enviamos las propuestas de los cuadros de distribución horaria
de acuerdo a la regular y la que tiene la flexibilidad de horarios. Y entonces ustedes estudian la propuesta, hacen su adecuación, Soy, cumpliendo todo esto que les estamos manejando, si me y permite, para que presenten su propuesta. si me permite, sí, esta presentación a mí me llegó hoy por la tarde a través de Ludwig Johansen, que es el director ejecutivo de la alianza de nosotros. Entonces, de hecho, yo ya la tengo y como pues formamos una alianza, yo puedo compartir, si ustedes me lo autorizan, esta presentación a todas las escuelas que pertenecen a nuestro grupo. Sí. Le llegó la presentación en PDF, ¿no? Sí, sí, exactamente, me llegó en PDF. Muchísimas gracias. Y de todos modos, perdón, podrían ustedes solicitar la propuesta. Me parece que esta es la visión sintética de los horarios en la que tenemos en la presentación, pero podrían solicitar la propuesta, las propuestas de flexibilidad de horarios para preescolar y primaria, y se la enviamos por correo, al correo de la dirección, o a través de la maestra Carmen. Además de lo que nos dice la maestra Carmen, ¿verdad? Entonces Una repetimos observación. el correo electrónico, perdón, Franco, perdón, repetimos el correo electrónico al cual pudieran dirigir las peticiones que tuvieran tanto de este tema en particular de los horarios cruzados como cualquier otra duda que se llegara a presentar. Se lo repito, es dirección punto escuelas particulares, todo corrido, @ y las siglas de Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, aefcm.gov.mx. Ahí les agradeceríamos que nos proporcionaran también sus datos, hasta número telefónico, y con quién nos tendríamos que dirigir, y con gusto les atendemos todas las dudas o comentarios que se pudieran tener al respecto. Muchas gracias. Disculpa, Franco. No, está bien. Sí, miren, es bastante complejo, ¿no? O sea, pudiésemos, híjole, llevarnos 2 horas. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad de horario no es un tema sencillo. Nosotros hemos tenido unas reuniones amplias para poder visualizar todos los escenarios posibles sin violentar la norma. Entonces, todo esto que se pretende, sí les pediríamos que se acercaran también, porque no todas las escuelas van a tener la posibilidad, porque, por ejemplo, estamos hablando de una ampliación de jornada. Entonces, estamos hablando de que hay que pagar también, hay que cumplir primero con los perfiles. No puedo poner a una persona que no cumple el perfil, y entonces, con esa manera, pues trato de que me cubra, ¿no? O sea, de que me cubra las clases. No es así. Es bastante complejo, no es tan sencillo. Entonces, sí les pedimos que por favor se puedan acercar, sus dudas también, como dijeron, por correo, y con mucho gusto. También decía ahí una de las maestras, la primaria, una dirección de primaria, dice, los docentes de inglés deben tener una licenciatura. Bueno, en el ideal todos debiéramos de tener una licenciatura como tal para ser docentes. En este caso los acuerdos no nos exigen como tal la licenciatura de inglés como tal. Sin embargo, sí tenemos que acreditar que tenemos el conocimiento en el área, dado que no pudiésemos poner a alguien que no tuviera el conocimiento frente al grupo. Y es lo mismo con las demás asignaturas, ¿no? Por ejemplo, en secundaria no pudiésemos poner, por ejemplo, a maestro de matemáticas, a lo mejor a un chef, ¿verdad? A un técnico como chef. Entonces, sí es importante que tratemos de cumplir con la norma. Y repito, depende de cada nivel educativo. No sé si alguien más tenga, creo que hay otros mensajitos, compañeras, vamos a ver. No, pues creo que En nada el más. caso de que tenga documentos, si nos permites, Juan, en lo que buscas, si me ayudas. En No, el caso ya de no hay que hay preguntas. escuelas, por ahí se mencionaba que había alguna escuelita que dice, ellas ya le autorizaron los horarios cruzados o sigue trabajando con horarios cruzados, con el mal término usado. Lo cierto está es que ya hay una comunicación directa con las supervisiones, que son las que nos han reportado no solamente en otros años, sino en este año más, está más determinada la línea a revisar, que aquellos que no han actualizado este documento, pues que
El documento, en su momento, cuando se decía que se autorizaba, decía mientras que no haya cambios en los planes y programas, y sabemos que ha habido cambios todos los años, ajustes del 2017, ajustes a los del 2017, ajustes para el inicio de los planes del ciclo por la cuestión de la pandemia, o sea, ha habido cambios. Entonces, ese documento ya no es vigente de ninguna manera. En este sentido, si no actualizan esta situación de este formato y no llegan a la propuesta de la flexibilidad de la jornada horaria y de la flexibilidad de la distribución horaria, cumpliendo las horas lectivas, pues obviamente se van a hacer acreedores no solamente a quejas, sino a pues a todo lo que sigue, ¿verdad? Si seguimos con esta actitud. Y yo considero que si existe esta organización, son escuelas que tienen ese objetivo principal de ser siempre cumpliendo con las mejores condiciones, el mejorando su actividad educativa. Y en ese sentido estamos totalmente en la apertura. Es más, esperamos que ustedes nos lleguen con sus propuestas, nuevas propuestas, de que podamos estar en la norma, que tengamos la flexibilidad sin salirnos de la norma. Y no dejar de que allá me lo autorizaron o en alguna escuela lo autorizaron, porque eso no es lo correcto. ¿Alguna otra pregunta? Maestra Carmen, usted nos indica si podemos dar cierre. Pues mire, Muy bien lo básicamente, dijo. sí, y yo quiero agradecer mucho esta oportunidad, pues desde mi punto de vista, aunque somos una asociación, las escuelas pues somos diversas, ¿no? Hay escuelas recientes, modernas, seguramente habrá escuelas que están trabajando en edificios más antiguos cuya adecuación de los espacios les da ciertos problemas, pero yo creo que la orientación que ustedes nos han dado hoy, pues nos abre la puerta como para acudir, revisar, consultar, adecuar, y bueno, pues eso es de agradecer. De parte de nuestra Alianza de Escuelas Particulares, muchísimas gracias. Y yo creo que pues de momento nos quedamos con información suficiente como para que cada quien revise y vea qué es lo que tiene que consultar y modificar. Pues muchísimas gracias. Agradezcale también de nuestra parte a la licenciada Fanny Roa. Sabemos que no pudo estar, pero bueno, la intención me parece que se cumplió. Y pues por mi parte sí, ya podríamos concluir. Muchas gracias. Una última consideración que hicieron sobre el calendario escolar. En la exposición, bueno, podemos ratificarlo ahorita. Se mencionaba ya que de haber una flexibilidad, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el tiempo establecido de los días del calendario escolar y la distribución genérica. O sea, no se puede hacer un cambio tan drástico, puede haber una flexibilidad. Y quien le debe de reportar esa flexibilidad para que corrobore que exista esa flexibilidad es con su autoridad educativa inmediata, o sea, su supervisión. Y en ese sentido, tiene que estar respaldado no solamente con el decir, voy a distribuirlo de tal manera, voy a venir el sábado, voy a venir el domingo, no. Tiene que estar distribuido y sustentado este cambio, esta pequeña flexibilidad que podemos tener en días, primero por el argumento de cuál es la razón principal por que yo quiero obtener esta flexibilidad, y otra, el sustento de cómo está la distribución en mis planes y programas, en mi programa de mejora continua, cómo está distribuido este cambio o flexibilidad que estoy solicitando. O sea, no solamente se dice, quiero que me solicite, sino tiene que tener una razón de sustento. Y por otro lado, tiene que tener el reflejo de esta organización en mi programa de mejora escolar, para que a través de la revisión, la autoridad educativa inmediata, que es la supervisión, pueda responderla a esta flexibilidad, y sobre todo tenga la continuación de que tiene ese plan y poder llevar a cabo la supervisión de lo que le corresponde. También nos dice, energía web, al escribir hay una matrícula asignada por aula.
Es nula. Si nos puede establecer, mejorar la pregunta, la compañera que dice GF, que nos preguntó sobre esta situación. La matrícula que contiene la CIWEF, quizá a lo mejor pueda tener una variación con la que se tiene autorizada conforme al acuerdo de incorporación. Para nosotros, para la DIEPE, la que importa es la del acuerdo de incorporación. Si ustedes ven una variación en la que aparece en el CIWEF y la que tienen autorizado, creo que sí sería conveniente hacer el reporte a la supervisión escolar, ¿no? Refiriendo que hay una irregularidad o una variación en cuanto a la matrícula que me aparece en la plataforma y la matrícula que tengo autorizada por acuerdo. Entonces sí es importante que puedan verlo con la supervisión, porque a lo mejor es un error en la CIEWEF y quizás se tenga que corregir desde el área que administra la CIEWEF. ¿Les cuento? Bueno, muy bien. Pues a nombre de la Autoridad Educativa del Instituto Federal de la Ciudad de México, de la DEGOCE, y sobre todo de parte de la licenciada Fanny Roa Zavala, que es la que le interesa que nuestra comunicación sea continua, sea cercana. A ella, al igual que todos los compañeros que estamos en la DIEP, nos agrada poder tener esta vinculación que en otros momentos no se había logrado, no se había propiciado. A nosotros nos interesa mucho esta comunicación cercana, el que podamos asesorar, el que podamos compartir las inquietudes y sobre todo solucionar alguna duda que ustedes tuvieran, para que justamente todos vayamos en la visión de la norma, que evitemos alguna inconformidad, no solamente de la autoridad educativa, sino de la comunidad escolar, y que obviamente los objetivos del perfil educativo se estén logrando y se estén superando en cada una de nuestras instancias escolares. Por el momento estamos en contacto, ya saben, en el correo. Agradecemos su asistencia, sus inquietudes, sobre todo su invitación, maestra Carmen, y agradezco a mis compañeros Natiela Morales y el licenciado Franco Aguilar de que en este momento estén con nosotros, y aunque estamos 3 en este momento, somos una serie de equipo que estamos en toda la disposición de contar con ustedes para ejecutar que las escuelas particulares sigan logrando este plus que como escuelas tienen en posibilidad, y que además nos mejoran lo que es la calidad educativa de nuestro sistema de educación básica. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, pues ya solo quedamos nosotros. Parece que ya todos salieron. ¿Procedo a cerrar la sesión, Miss, o necesita algo más, Miss Carmen? No, darle las gracias al Colegio La Paz. Yo creo que pues fue útil y productiva la reunión. Las dudas que nos queden las va a tener que aclarar cada colegio particularmente,
pero pues muchísimas gracias. Agradecer al Colegio La Paz. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta No, luego. buenas tardes, estamos para servirles.